Hola, esta vez quiero hablarte de un tema que tiene que ver con Jesús queriendo tener intimidad contigo. En Lucas capítulo 5, en los primeros versículos, encontramos ahí la narración donde hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús. Y Jesús ve que hay dos barcas a la orilla de la playa y se sube en una de ellas. Lo interesante es de que esa barca era la barca de Simón Pedro. En esta narración lo primero que yo encuentro es que hay una gran multitud. Y una de las cosas que la multitud hace en la vida de nosotros es que, en primer lugar, nos distrae. Cuando Jesús está hablando, me refiero, ¿verdad? La gente está hablando mucho, se mueve de aquí para allá y crea una distracción en nosotros. Pero aparte de eso, la multitud no solamente nos distrae, la multitud hace mucho ruido también. Y cuando Jesús quiere hablarnos, no vamos a poder escuchar la voz de Él, porque hay mucha gente hablando y hay mucha gente emocionada. Hay mucha gente, déjame decirte, cuando hay una gran algarabía por algo que está pasando, la gente también hasta chifla o silba. Y entonces todo eso no te deja escuchar el mensaje que Jesús quiere transmitirte, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, estamos hablando de la orilla. Casi nunca vamos nosotros a lograr nada cuando estamos en las periferias, cuando estamos en las orillas. Y casualmente la palabra de Dios dice que Jesús terminó de hablarle a toda la multitud que había en ese lugar. Lo bonito, lo que me encanta aquí a mí es esa parte cuando termina Jesús y entonces le dice a Pedro, boga mar adentro. Me gusta mucho porque puedo ver que Jesús nos quiere a nosotros en las profundidades. No nos quiere ahí en las orillas. Me recuerda mucho un pasaje del profeta Ezequiel donde dice que él llegó al templo y cuando pasó por el umbral se dio cuenta que había un río que salía del altar, de debajo del altar, y entonces él comenzó a caminar, dice, y el agua le daba a los tobillos. Y no se conformó con eso, siguió caminando, luego el agua le daba a las rodillas y no se conformó, luego dice que le llegaba a la cintura el agua y por último dice que las aguas iban cobrando profundidad, que pues ya no podía seguir caminando, sino que tenía que ir a nado. A mí se me hace que esto se parece bastante porque Jesús le dice boga mar adentro. Jesús quería estar a solas con Pedro porque quería darle un mensaje a él. El Señor quiere darte un mensaje a ti también y un mensaje a mí, pero nos quiere, ¿verdad?, que estemos con Él a solas. Lo primero que le pidió Jesús a Pedro cuando estaban a solas, le dijo, echa las redes a la mano derecha. Bueno, le da una orden y Pedro es obvio que debía complacer a Jesús, quería agradar a Jesús, aunque le presentó una excusa, le dijo, ya hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado pescar nada, pero si tú lo dices, como quien dice, reconociendo el señorío de Cristo. Yo creo que todos nosotros, una vez que estamos teniendo intimidad con Jesús, aprendemos a reconocer ese señorío de Cristo en nuestras vidas y le vamos a obedecer en todo lo que Él nos diga. Yo puedo ver ahí que Pedro obedece y entonces miren lo que sucede cuando profundizamos con Jesús, ¿verdad? En este caso, en las aguas. Para comenzar, la palabra de Dios dice que Pedro tuvo una gran pesca. Eran muchos los peces y yo me imagino que los peces eran también de buen tamaño, eran grandes.
porque no estaban en la orilla. Peces grandes y en cantidades tanto que tuvo que invitar a otros que andaban por ahí, otros pescadores por supuesto, a que le ayudaran a recoger esas redes que venían, que casi se rompían de tantos peces. Lo bonito también de esto es que no solamente eso de la abundancia de peces, quiere decir que vamos a estar en una bendición grande cuando tenemos intimidad con Jesús. Otra de las cosas que podemos ver es que Pedro reconoció que Jesús no era solamente un hombre, un predicador, un rabino, un profeta, como le quisieran llamar, sino que era alguien especial. Porque Pedro se las sabía de todas en cuanto a la pesca. Pero pareciera ser como que Jesús sabía el momento indicado, y si al caso no era el momento indicado, por lo menos Jesús había dado una orden y dijo: peces, vengan por este lugar. Y cuando Pedro obedeció para tirar las redes, sucede el milagro que se le llama la pesca milagrosa. Pero lo que más me encanta todavía es de que después de que sucede todo esto, imagínense, Jesús le había dicho a Pedro: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pedro, al final de todo, entonces dice la palabra del Señor que le siguió, dejó todo. Parece ser que en este mensaje nosotros somos invitados no solamente a dejar la multitud, no solamente a quitarnos de la orilla donde muchas veces nos encontramos, porque la multitud también, déjame decirte que no lo dije al principio, nos mantiene también en el anonimato. Casi nadie nos reconoce cuando estamos metidos entre tanta gente, pero cuando estamos a solas con Jesús, no tenemos para dónde. El mensaje es para ti y para mí. Así que a Pedro no le quedó más alternativa, vuelvo y repito, que dejarlo todo y quedarse con Jesús y seguirle desde ese momento hasta el final. Así que Jesús quiere tener una relación más íntima contigo. Te invito a que le escuches cuando te habla y que le obedezcas, así como lo hizo Simón Pedro en aquella ocasión de Lucas capítulo 5 y los primeros versículos.